Ahora los ateos, los escépticos, los no creyentes o los liberales dicen que la Biblia tiene errores científicos. Antes de decir eso, más vale que estén seguros de dos cosas. Primero, que saben sobre ciencia. Y segundo, que conocen la Biblia. Aquí iniciamos El Amor que Vale, con el profesor y pastor Dr. Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón. Debido a la necesidad de enviar satélites al espacio, la NASA se vio en la necesidad de calcular la posición de todos los planetas, astros, cometas y estrellas dentro de varios años o tal vez siglos, para evitar choques en las órbitas de estos artefactos. Los científicos diseñaron un método computarizado para hacer estos cálculos, y al analizar los datos se dieron cuenta que faltaba un día. Entre el grupo de científicos había un creyente, y buscando la razón por la que la Tierra estaba retrasada en un día en su órbita, llegaron a las Escrituras, donde leemos que Josué, al ver que el pueblo de Israel iba a perder una guerra, oró para que el sol y la luna se detuvieran. Lo que sucedió por espacio de casi un día, como dice la Biblia textualmente, esto más 40 minutos que Dios hizo retroceder el sol como señal de que concedía 15 años más de vida al rey Ezequías. Relato que encontramos en Isaías capítulo 38, verso 8. En estos datos, el día que le faltaba a la Tierra en su órbita quedó resuelto. Hecho científico que comprueba que la Biblia siempre tiene la razón. No se vaya, el tema que enseguida nos trae el Dr. Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, es ¿cómo estar seguros de que la Biblia es la palabra de Dios? Le invito a abrir sus Biblias al libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 18. Dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Este libro, amigos, es la palabra de Dios, la Biblia. Y quiero darles 5 razones por qué sé que la Biblia es la palabra de Dios. Y 5 razones para que sepan con absoluta certeza que la Biblia es la palabra de Dios. Quiero empezar hoy con una razón que muchos usan para atacar la Biblia. Yo quiero declarar nula esa herramienta. Creo que la Biblia es la palabra de Dios por su precisión científica. Sí, por su precisión científica. Ahora los ateos, los escépticos, los no creyentes o los liberales dicen que la Biblia tiene errores científicos. Antes de decir eso, más vale que estén seguros de dos cosas. Primero, que saben sobre ciencia. Y segundo, que conocen la Biblia. Ellos dicen: oh, la Biblia es un libro tan anticuado, no es un libro de ciencia, es un libro de religión. ¿Cierto? Eso es cierto. No es un libro que trata de ciencia. No fue escrito para enseñarnos ciencia, sino para enseñarnos sobre Dios. Bien se ha dicho, la Biblia no nos enseña cómo funciona el cielo, sino cómo llegar al cielo. Pero el Dios de la creación y el Dios de salvación son un Dios. La ciencia no es nada nuevo para Dios. Y no necesitamos la mente de Einstein para creer que la Biblia es la palabra de Dios. Y es científicamente precisa. Claro que de vez en cuando la ciencia y la Biblia no concuerdan. Pero con el tiempo los científicos caerán en cuenta. Y esto lo digo muy en serio. En 1861, una academia francesa de ciencia imprimió un pequeño folleto. Y en el folleto habían 51 hechos científicos indiscutibles, según ellos, que comprobaban que la Biblia estaba equivocada. 51 hechos. Lo imprimieron. Así que la Biblia estaba en problemas. Eso fue hace unos 130 años más o menos. Hoy en día ningún científico respetable cree algunos de esos tales hechos. Con el tiempo, los científicos se dan cuenta. Si la Biblia no ha cambiado, es la ciencia quien se está acercando más a la palabra de Dios. Hay hechos científicos que aceptamos sin cuestionarlos. Por ejemplo, el mundo en que vivimos, la cosmología de nuestro mundo.
Lo tomamos por hecho. ¿No es verdad? Que la Tierra flota en el espacio, nunca lo hemos dudado. Que esta esfera celestial, la Tierra, está colgada en el espacio. ¿Y ellos cómo saben eso? ¿Lo resolvieron solos? Oh, no. Están dependiendo en el conocimiento de otras personas. No podrían saberlo sin alguien enseñárselos o averiguarlo por una nueva invención. Si regresaran, por ejemplo, a los días de Job, de donde viene la más antigua obra literaria, no sabrían eso. Los antiguos egipcios pensaban que la tierra se sostenía sobre 5 pilares. Los egipcios eran muy sabios, educados, eruditos, pero declararon que la tierra está sobre 5 pilares. Eso es lo que sabían. Y los griegos, los refinados griegos, ¿saben lo que creían? Creían que la tierra estaba en la espalda de un gran gigante que se llamaba Atlas, que aguantaba la tierra sobre sus hombros. Ustedes han visto los dibujos de Atlas con el mundo. Y en las escrituras sagradas de los antiguos hindús, creían que la tierra estaba sobre unos elefantes. Y aún se ven dibujos de la tierra sobre las espaldas de estos elefantes. Y cuando los elefantes se movían, pues había un terremoto. Bueno, alguien dijo, un momentito, ¿en qué se paran los elefantes? Y la respuesta, pues los elefantes están sobre una tortuga. Pero se vuelve a preguntar, ¿y ahora sobre qué está la tortuga? También había una respuesta, la tortuga está sobre una gran serpiente enrollada. Y nuevamente otra pregunta, ¿pero sobre qué está la serpiente? Y tenían una respuesta, está nadando en un mar cósmico. Problema resuelto. La tierra descansa sobre una serpiente, que está sobre una tortuga, que está sobre unos elefantes, que están sobre unos pilares. ¡Qué alivio que al abrir la Biblia no encontramos nada de este asunto en la palabra de Dios! Les diré lo que sí van a encontrar. En la palabra de Dios podemos leer en Job, capítulo 26, versículo 7, lo siguiente. Él cuelga la tierra sobre nada. ¿No es maravilloso? Él, Dios, cuelga la tierra sobre nada. ¿Y cómo pudo Job saber eso antes de la astronomía moderna y de los viajes espaciales? Pues los hombres de Dios hablaban bajo la inspiración del Espíritu Santo. Permítanme contarles algo. Había un médico en Viena que se llamaba Semmelweis. Semmelweis estaba a cargo de un hospital en Viena. Y en ese hospital estaban teniendo problemas con mujeres que venían para exámenes ya que estaban encinta e iban a dar a luz. Los médicos hacían los exámenes, pero 1 de cada 6 madres moría de alguna infección. Semmelweis quería averiguar la razón. Se fijó que los doctores estaban en la morgue donde hacían estudios patológicos y autopsias y postmortems, y luego salían de la morgue a los cuartos de exámenes maternos sin siquiera lavarse las manos. Después de tocar esos cuerpos y cadáveres, iban y examinaban el área pélvica y la infectaban. Semmelweis dijo, algo aquí está mal, aquí hay una conexión. Desde ahora deben lavarse las manos al salir de la morgue. Ah, cómo se quejaron los doctores. Dijeron, nos va a quitar tiempo, es muy difícil, pero terminaron lavándose las manos. Y luego el índice de muertes bajó. De 1 en 6, el índice bajó a 1 en cada 84. Luego, 11 de cada 12 madres, futuras madres, murieron una tras otra. Semmelweis se puso a pensar sobre esto. No solo van a lavarse al salir de la morgue, sino también entre cada examen. ¿Y qué cirujano hoy, qué doctor hoy en día no se lava las manos? Claro que lo hacen. ¿Por qué? Porque saben sobre gérmenes, sobre microbios, saben sobre todo eso. Pero en esos días no lo sabían. Escuchen lo que la Biblia dice en Números, capítulo 19, desde el versículo 14. Dice así, esta es la ley para cuando alguno muere en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella será inmundo 7 días. Y toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda.
Y cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver, o hueso humano, o sepulcro, 7 días será inmundo. Y en el versículo 19, y cuando lo haya purificado al día 7, él lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será limpio a la noche. ¿Ven lo que Dios está diciendo? Hay agua limpia, tiempo de cuarentena, aislamiento, cambio de ropa, tiempo para que la bacteria pueda morir. ¿Por qué? Ellos no entendían sobre gérmenes, pero no era nada nuevo para Dios. Y así, caso tras caso. Estos son solo unos pocos ejemplos. Ahora, ¿cómo así no vemos nada sobre este asunto de los elefantes, las serpientes, los pilares, las tortugas en la Biblia? ¿Por qué? Porque los hombres de Dios hablaban bajo la inspiración del Espíritu Santo. Tengo otra razón por la cual creo que la Biblia es la palabra de Dios, no solo por su precisión científica, pero la precisión histórica de la Biblia. Tal como la Biblia no es principalmente un libro de ciencia, tampoco es un libro de historia. Pero es un registro de la historia y las cosas que creemos ocurrieron en la historia. Gracias a Dios por la precisión histórica de la Biblia. ¿Se acuerdan del relato de la escritura en la pared que se encuentra en el libro de Daniel? ¿Conocen la historia? Belsasar está en un banquete